En el nombre de Jesús, Dios lo bendiga abundantemente. Hoy vamos a leer, meditar los consejos divinos de la justicia de Dios en nuestras vidas. Antes de pasar por la palabra de Dios, déjeme hacer una mínima oración por usted para que el Espíritu del Señor nos dé sabiduría y entendimiento sobre su palabra. Señor, Padre amado y querido, en este momento me presento a ti, Dios Santo de Israel, porque voy a hablar de tu reino, de tu palabra y de tu justicia. Entonces, habla tú por mí, porque solo tú puedes justificarte, Señor. Es eso lo que te pido. Pon en mí el espíritu de consejo y de entendimiento del Señor para guiar a estas personas que están buscando deseosamente una justicia en tu vida. En nombre de Jesús. Dios lo bendiga. El consejo de hoy para usted es una palabra muy hermosa que Jesús nos dejó para los momentos más difíciles de nuestras vidas. El consejo que el Espíritu Santo le da a usted que está luchando hace mucho tiempo, usted que está pasando por luchas hace rato, que usted no está solo. Voy a leer en la palabra de Dios, porque el único poderoso que conoce al hombre en todo su ser es Dios. No hay otro que lo entienda mejor a usted que no sea el propio Señor Jesús. Voy a pasar a leer estas hermosas palabras que Jesucristo te dejó a ti, que estás pasando por luchas, dificultades, a ti que no entiendes por qué te pasan estas cosas. Usted que se acercó al Señor y empezó a pasar por luchas, por pensamientos negativos, por ataques espirituales, estando con Jesús. ¿Por qué le pasa esas cosas? Yo le voy a mostrar en la palabra de Dios por qué usted hoy está pasando por este desierto. Y es por causa que Jesús confía en usted, que lo puso en ese lugar para que venza y se dé cuenta que usted no está solo. La palabra de Dios en Juan capítulo 14 dice, palabra de consuelo y dirección. Quiere decir que esta palabra es una palabra de guía espiritual, una palabra de dirección espiritual para usted que está empezando el camino con Jesucristo, para usted que ya está caminando y para usted que viene hace mucho tiempo con Él. Esta es una dirección que Él le dejó porque Él sabía que un día usted iba a estar perdido y no iba a estar entendiendo por qué le está pasando estas cosas. En la palabra de Dios, porque así dice el Señor, no lo digo yo, así dice el Señor. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed en mí también. Qué sabio, Padre. Jesús está hablando que cuando uno pasa por tribulaciones, por luchas, aparecen los primeros síntomas, que es el corazón turbado. ¿Qué es un corazón cuando se turba? Es un corazón atribulado, golpeado y seducido por las malignas cosas de este mundo. Un cristiano que está en la luz pasa por este motivo de lucha cuando se acerca a Jesús, por causa que aún no domina su entendimiento y su conciencia espiritual con el Señor. Entonces su corazón se turba, su corazón empieza a turbarse, a dudar, a querer retroceder, a molestarse por la condición nueva que tu espíritu quiere con Jesús. Entonces Jesús, cuando pase esas cosas en usted, cuando usted esté turbado, cuando usted está pasando por lucha, cuando usted esté desesperado y no está encontrando un rumbo, Jesús dice, cree en Dios y en mí también. ¿Por qué él dijo en mí también si es uno con Dios?
¿Por qué Jesús mandó a creer en Él también si Él es uno con Dios? ¿Por qué no dijo solo cree en Dios? ¿Por qué no solo aclaró cree en Dios y saldrás adelante? Cree en Dios y podrás salir victorioso. ¿Por qué dijo cree en Dios y en mí también? ¿Por qué Jesús aclaró ese en mí también? Porque Él en su palabra dice que uno no puede llegar al Padre si no es por Él. Entonces, si usted niega la asistencia de Jesús delante del Padre, usted está negando al Padre. Él lo dijo por causa de las personas que en ese tiempo lo estaban escuchando. Él no necesitaba decir en mí también, porque ya uno cuando está con Dios entiende que Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, uno es, porque uno es el Señor. Entonces uno entiende cuando Dios habla, es la voz del Espíritu Santo, la voz de Jesús son una. Pero Jesús tuvo que decir en mí también por causa de la dureza del corazón de las personas que lo estaban escuchando y para que crean que Él era el Hijo de Dios, que Él venía del Padre. Entonces Él tenía que decir, crean en mí también, porque las cosas que le estoy diciendo van a pasar, van a acontecer. Entonces estas palabras que salieron de mi boca, tienen que creerlas porque no vienen de mí, sino vienen de que era antes de mí y después de mí. Entonces las palabras que yo le estoy diciendo son de Dios. Por eso Jesús dijo, crean en mí, crean en sus palabras, crean en las palabras de Jesús, crean en las palabras de Jesús, en las promesas de Jesús, porque es Dios quien estuvo hablando todo este tiempo, en todo el paso de Jesucristo como hombre en la tierra. Él fue el propio Dios andando en la tierra como hombre. Más adelante le voy a explicar el propósito del cuerpo de Jesús, del alma y del espíritu de Jesús. Porque tenía un propósito. No fue porque sí que Él vino como hombre. Eso va a ser más adelante. Pero ahora lo primordial es que usted entienda lo primero que la justicia de Dios en su vida. La justicia del Espíritu Santo descendiendo en usted. Y el primer paso que Dios nos da para tener estas palabras de consuelo y esta dirección es no turbar tu corazón, consejo número 1. Tome lista si usted es sabio, porque esto va a salvar su vida, va a salvar su momento que está pasando hoy, va a cambiar su historia. Primer paso, no turbes tu corazón. Segundo paso, cree en Dios y cree en mí. Crea que Dios en el nombre de Jesús va a cambiar su historia. Y Jesús dice más, no se quedó ahí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Hay muchas qué? Hay muchas moradas. Dios está hablando que en la casa de Dios hay morada. Hay un hogar. Hay un lugar especial para usted. Entonces, ¿por qué turba su corazón si ya su morada lo está esperando en el reino del Padre? Y él dice, si no fuera así, os lo hubiere dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Jesús en este momento en su reino, Él preparó un lugar para usted. Él preparó un lugar donde no hay injusticias, donde no hay enfermedad, donde no hay lágrimas de angustia, ni dolores, ni tristezas. Está en usted si quiere ir a esa morada que Jesús le preparó en la eternidad. Y para llegar a esos lugares, a esa guía que Jesús dijo, primera cosa, no turbes tu corazón, cree en Él, en Dios Padre, cree que Él es el Mesías, el Salvador, y cree en el reino de los cielos, porque en el tercer paso Él está declarando el reino de los cielos.
Él está declarando, primeramente, él declaró su arrepentimiento, no turbes tu corazón. Segundo paso, cree en Dios y en mí. Tercer paso, cree en el reino de los cielos, que hay morada para usted, porque si usted no cree, es muy difícil que Dios pueda hacer algo en su vida. Es muy difícil. Usted tiene que creer solamente. Creer solamente. Crea que Dios hizo morada para usted en el reino de los cielos. Dice más adelante Jesús, si no me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Dios está hablando del primer paso, que fue cuando Él declaró la palabra de Dios. Segundo paso, cuando fue al reino de los cielos a preparar morada para nosotros. Y el tercer paso, cuando está viniendo a nosotros. Yo le dije que iba a buscar una forma de que Dios me muestre el sueño en visión que me dio sobre los tiempos. Y era esta palabra lo que Dios me mostró. Cómo el tiempo en la eternidad es muy distinto al humano. La palabra de Dios aceleró y aceleró la hora del Señor. Pero la hora del Señor, todos cuando escuchan piensan que Dios va a venir a destruirlo todo. Pero Dios no es Dios de destrucción. Dios es de justicia y de poder. Dios va a venir con juicio sobre las naciones, sí. Dios va a dar al limpio y al inicuo conforme todo lo que está escrito para que se cumplan las escrituras. Solo todo lo que está escrito se va a cumplir lo revelado por los profetas. Porque así le agrada a Dios. Y nadie puede cambiar eso. Por eso no turbe su corazón por lo que no entiende. Solo crea que Jesús ya hizo morada para usted y que está viniendo pronto. Él está viniendo a buscarlo a usted para llevarlo a esa morada. Por eso yo le dije que el consejo que dio hoy le trajo que usted no está solo. Tome nota de estas palabras. Usted no está solo porque ya está aclarado en esta guía espiritual que Jesús nos dejó cómo las cosas iban y pasando. No solo habla de cómo su espiritualidad va avanzando, sino cómo Él avanzó y cómo está volviendo. Esta es la palabra de Dios. Así dice el Señor. No lo estoy inventando yo. Crea. Crea. No turbes más tu corazón. Solo cree. No te mezcles en medio de tantas vanidades. No te mezcles con tantos reinos porque no vas a prevalecer si no sé de un reino en donde está tu morada. Acá está escrito. Dios hizo una morada para vos en su reino. Dios hizo una morada para vos en su reino. Y no solo hizo una morada, Él dijo que va a venir a buscarte y te va a llevar Él a esa morada. Qué consideración de Dios con usted. Y usted está triste, deprimido, ¿por qué? Y usted pasando por una mínima lucha, diciendo, Señor, ¿por qué me pones en esto? No, dígame, Jesús, si tú me pusiste en este lugar espiritual, en esta atmósfera espiritual donde estoy siendo atacado, es porque tú confías en mí que voy a vencer. Porque mi morada contigo está cerca. Mi morada contigo está a la puerta. Tú me estás viniendo a buscar, mi Padre. Qué bello. Mire qué guía espiritual tan hermosa. Mire qué palabras tan hermosas Jesús nos dejó para los momentos más difíciles de nuestras vidas. Dios también nos revela en esta palabra. Dice, y conocés el camino a donde voy. ¿Usted puede decir que conoce el camino a donde va Jesús? Esto es profético lo que Jesús dijo. Y conocéis el camino a donde voy.
¿Por qué Jesús preguntó? No preguntó, afirmó, porque dice, ¿conocéis el camino a donde voy? Solo aquel a quien Jesús quiere que camine ese camino lo conoce. El Espíritu de Dios es el testimonio vivo de Jesucristo, que vino a la tierra y confirma su sacrificio cuando desciende sobre nosotros. Yo conozco el camino de Jesús, no por medio de mí, sino por medio de su Espíritu. Yo conozco a dónde Él va, y a dónde fue, dónde está y dónde va, de dónde va a venir a buscarme. Porque el Espíritu que está dentro de mí vino de ese lugar. Y yo sé que ese lugar es hermoso porque Él me lo confirma. Espiritualmente yo no juego con las cosas de Dios. Yo soy temeroso, tengo temor de Dios. Las cosas de Dios son puras y santas. El Espíritu Santo es algo tan puro, tan santo, que Jesús por eso dijo, ustedes conocen el camino donde voy. Ese camino era el reino de los cielos. Es hora que usted conozca ahora este camino y lo camine. Camine este caminar de Jesús hacia la morada del Padre, hacia el reino de Dios. Y un discípulo de Jesús le preguntó, llamado Tomás, le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Usted quiere conocer el camino? Tiene que conocer a Jesús. ¿Quiere conocer la vida? Tiene que conocer a Jesús. ¿Quiere conocer al Padre? Tiene que conocer a Jesús. Por eso Jesús dijo, cree en el Dios y en mí. Es una ley espiritual. Nadie puede saltearse esta ley. Sea quien seas en esta tierra, si no crees en Jesucristo, no conoces el camino. Si tienes a Jesús como un simple santo, como algo más, no conoces el camino. Si tienes a Jesús en poco y no temes de Él, no conoces el camino. Si vas a una casa de Dios, una iglesia, das tu diezmo, tu ofrenda, hablas de Jesús, pero vives una vida que no le agrada a Dios, aún así estando dentro de una iglesia, no conoces el camino, porque tus obras son otras a la del camino de Dios. El que conoce el camino todos los días busca frutos de arrepentimiento, anda en la luz y en la justicia y en la verdad de Dios. Aún siendo un miserable pecador, deja de vivir del pecado para vivir en la justicia y sacrifica para agradar a Dios todos los días en obediencia. Por eso está escrito, mayor que todo sacrificio es la obediencia. Quien obedece conoce el camino que caminó Jesús al reino de los cielos. Si me hubieres conocido, también conocerás a mi Padre. Desde ahora lo conoce y lo habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús dijo, no, basta. ¿Por qué Jesús, declarando palabras tan hermosas, ellos no veían la realidad? Que el Padre le estaba hablando, que Dios estaba en medio de ellos, que el arca del pacto y la alianza andaba sobre toda la tierra. ¿Por qué nadie lo vio? ¿Por qué nadie vio el rostro de Dios?
Porque nadie escuchó la palabra de Dios que estaba en medio de los apóstoles. Los apóstoles mismos no veían al Padre Jesús. Porque en ellos todavía le faltaba la otra parte de esta guía espiritual. La parte que cambiaría su forma de ver y entenderían que el Padre siempre estuvo con ellos. Una conciencia espiritual que eleva al ser humano a entender y a comprender la palabra espiritual que está en la Biblia. Una palabra que no se lee, sino se oye y se tiene fe en ella. Por eso Jesús, cansado, dice: no, ya basta. Porque no es todo revelación del otro hacia usted. Usted tiene que hacer su parte y buscar su intimidad y su revelación con Dios. Dios hace su parte. Dios acá hizo su parte con ellos. Le dio consuelo a su corazón. Le habló de su reino. Le dio una promesa de morada. Le dijo: yo estoy con ustedes. Crean en mí. Van a tener vida. Véanme a mí. Verán al Padre. Son promesas, palabras, guía espiritual para cristianos. Y aún así ellos le dicen al propio Dios: muéstrame al Padre. Porque lo dijeron de una forma terrenal. Eran seguidores y apóstoles y lo dijeron al propio Padre, Dios Padre de la tierra, Jesucristo: muéstrame al Padre. Porque usted todavía está pidiendo a Jesús que le muestre algo, si ya le dio toda señal que está con usted, si ya vio su poder en su vida? ¿Por qué usted también está diciendo esta misma palabra? Jesús, muéstrame, muéstrame, Señor, muéstrame, haz esto, a lo otro. Ya basta y avance. Avance hacia el camino de la vida. Camine el camino de Cristo. Camina el camino de Cristo. Guarde esta dirección espiritual. No turbes tu corazón. Crea en Dios. Crea en la promesa del reino de los cielos. Crea que Jesucristo es la vida. Y no ponga más excusa para que Dios le muestre cosas. Y sigue más. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocés, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Hace cuánto tiempo usted está con Jesús y todavía no lo ha visto ni lo conoce? ¿Hace cuánto tiempo camina, lee la Biblia, conoce de Jesucristo su santo nombre y todavía es como Felipe? Basta. Dios está diciendo: basta. Crea. Crea en la primera dirección que Dios dio en esta guía espiritual, que usted puede leer la misma en el capítulo de Juan, versículo 14. Creed. Crea. Basta. Basta de excusas. Basta de señales, de pedir cosas a Dios que usted todavía ni comprende y aún habla. Basta. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo los digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es quien hace las obras. Es eso lo que pasa el día de hoy. Las personas que crean que es Jesucristo el que mora dentro de mí y le está hablando, van a ver que estas palabras se van a cumplir en sus vidas. Y yo sé que hay otras personas que no creen, pero eso no cuenta por mí, sino por Dios. Mientras usted siga viendo
a los hombres de Dios con ojos terrenales y no vea la unción que hay en ellos, usted no va a ser bendecido, porque no creen que el Dios Padre está en ellos. Jesús, Él dejó esto claro. Y yo lo entiendo mucho. Cada día lo entiendo más a Jesucristo. Porque todos los días me pongo a hablar con ustedes de su palabra, a compartir la dirección que Dios da a mi vida y la pongo por obra. Y aún así usted no cree, aún así usted sigue igual, aún así usted no toma una actitud. Ustedes que hoy representan esta palabra en mi vida, crean que Jesucristo es quien le está hablando. Crean que el Espíritu de Dios que mora en mí es quien da testimonio del mismo. No crean lo que ven sus ojos, no crean lo que este cuerpo está mostrando. Crea lo que está dentro de esta vasija, que es el Espíritu del Señor. Y cada palabra que dije fue bajo su permiso y su misericordia para bendición de su vida. Jesús le dice, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os digo no la he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace la obra. Crean las palabras que le he dicho, y el Padre que mora en mí hará la obra. Él hace la obra de Dios. Por eso cuando empecé la oración dije, Señor, hablaré de tu reino, hablaré de tu palabra, hablaré de tu obra, dame tu espíritu de consejo. Todo es de Él. Y Él da testimonio de sí mismo. Si usted cree en esta guía que le estoy dando espiritualmente, en el nombre de Jesús. Jesús dice, creerme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas. Crea por las obras. Dios en este momento me está mostrando que le diga mis obras. ¿Por qué? Porque hay personas que están pasando por lo que yo pasé. Yo siempre fui una persona inconstante en el reino de los cielos. Yo nunca había conocido a Jesús. Yo creía que sabía de Jesús, tenía información de Jesús, pero no lo conocía. La primera obra que le puedo decir que Dios sacó de mí varias personalidades por causa de tanto abismo que había creado dentro de mí. Dios me liberó, Dios me limpió, me sanó y me hizo hablar de su palabra. Dios me sacó de los vicios, Dios me libró de un accidente de muerte, Dios me prosperó, Dios restauró mi familia y Dios hoy a un hombre deprimido con ganas y pensamientos de matarse y quitarse la vida, hoy lo hizo el hombre más alegre y gozoso de la tierra. Entonces, si no crean en mí, crean en las obras que les estoy contando. Porque estas obras no son mías, sino hechas por el propio Dios para testimonio de su poder. Y así tiene que vivir todo cristiano, siendo testimonio del poder de Dios. Porque si no cree en Dios, dígale sus obras. Porque sus obras justifican a Dios. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no creed por las obras mismas. En verdad os digo, Dios está determinando esto. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él hará también, y aún mayores,
que éstas harás, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidas en mi nombre lo hablaré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Dios va a darle conforme su fe y le pida. Crea en estas palabras. Crea en estas palabras. Crea en estos consejos. No turbe su corazón. Crea en Dios. Anote estos consejos. No turbe tu corazón. Cree en Dios. Cree en el reino de los cielos. Cree que Jesús hizo una morada en su reino. Cree en la venida de Jesucristo, que está cerca. Crea que Él es el camino, la vida y la verdad. Crea que no hay otro Salvador más que Él. Crea en los que hablan de Jesús, porque si Jesús permite que hablen de Él, es porque Dios tiene una bendición para usted. Crea que todo lo que usted pida a Jesucristo y que sea beneficioso para su salvación, Él lo va a dar. Jesús dice así, es una promesa. Por eso yo le dije que esto iba a ser una promesa, una guía espiritual para llegar a esta promesa. Si usted va siguiendo esta guía espiritual que le estoy hablando, esta promesa se va a cumplir en su vida y esto es una profecía. Yo soy profético en esto. Es una profecía. Yo profetizo esto con toda fe y autoridad del Padre en el nombre de Jesús porque sé que se va a cumplir. Si usted sigue cada paso que le di, si usted sigue cada guía que le di, y no por mi boca, sino por la palabra de Dios, usted puede agarrar la Biblia en su casa y leerla y poner por obra esto. Porque la palabra de Dios está escrito que los profetas ellos profetizarían según la mente y el corazón de Dios. Y eso es lo que estoy haciendo. El deber de un profeta que clama en el desierto enderezando el camino del Señor. La promesa del Espíritu Santo. Es una promesa. Todos tienen derecho a esta promesa. No hay exclusión para la promesa de Dios. Sea quien fuese y en el estado que fuese, el Espíritu Santo es para usted. Nadie se lo puede quitar. Nadie ni nada. Solo usted mismo. Solo usted mismo puede negar a esta promesa. Pero si usted niega esto, ya no tendrá más chance después. Y una actitud para llegar a esta promesa es: si me amás, guardarás mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté en vosotros para siempre. Es decir, Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ven ni le conocen, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendrá a vosotros un poco más de tiempo y el mundo no verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo en vosotros, también viviráis. En ese día conocerás que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y Él lo amará y me manifestaré a Él. Dios acá nos muestra el secreto del amor. Dios acá nos muestra cómo amamos, cómo tenemos que amar para recibir esta promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es muy hermoso esta palabra. El que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Guarde esto en la tabla de su corazón.
y ame al Señor sobre todas las cosas y guarde sus mandamientos, porque Jesús se va a manifestar en su vida. Usted que quiere justicia, guarde los mandamientos de Dios. Usted que quiere la promesa del Espíritu Santo, se recibe por amor, amando a Cristo. Que esta guía espiritual le demuestre que Dios es ordenado y justo en todo. Para que Él cumpla la promesa del Espíritu Santo, la promesa que usted no va a estar solo, usted tiene que cumplir con su parte de seguir esta guía espiritual, este consuelo espiritual que Jesucristo nos dejó. En este momento yo le pido que el Señor venga a guiarlos y a darle la fuerza para seguir por ese camino. Que el Dios de Israel lo ilumine a cada uno de ustedes. Que esta palabra sea para muchos de salvación y de poder del reino de Dios. La santidad y el poder de Dios en un hombre no se mide por gritos, no se mide por hablar misterios, no se mide por cuál cosas dice, si habla de ángeles, serafines, querubines, si habla de 9 cielos, si habla de las 4 bestias. No. Usted quiere ver un hombre de Dios, vea sus obras, vea sus frutos. Porque el hombre de Dios está preocupado por una sola cosa: hablar de salvación, de enderezar el camino para el Señor y que Él entre en su vida. En la visión que Dios me mostró era esta palabra. Yo había visto el mundo en 9 etapas. Y en esa 9 etapa el mundo se iba achicando cada vez más. El planeta Tierra al principio era inmenso y grande. Y en esos 9 planetas Tierra que Dios me mostró, el último era pequeño. ¿Por qué era pequeño el último planeta Tierra? Porque Dios me estaba mostrando que el amor de muchos se está enfriando. Y cómo pasó el tiempo y todos se alejaron y se está cumpliendo la promesa de Dios que dijo: en el último tiempo el amor de muchos se enfriará. Por eso Dios me mostró dar esta guía espiritual para usted que se está enfriando. Vuelva, se consuela con esta palabra y tome la promesa del Espíritu Santo a través de la obediencia. Vuelva al Señor su Dios. Usted que quiere un milagro, le di la guía espiritual. Si usted cumple en esos pasos, en esas pautas espirituales, Dios va a obrar en su vida. Dios solo le pidió una cosa. De todas las cosas que Él dijo que le va a dar, le pidió una sola cosa: crea. Crea que Jesucristo es quien le está hablando. Crea que las palabras de Dios se van a cumplir en su vida y la profecía de la promesa del Espíritu Santo va a ser un hecho. Prepare su vaso de agua que vamos a orar. En este momento, álcelo al cielo. Señor, mi Dios y mi Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido, Padre, en este momento, tu promesa, Jesús. Y no me dejes solo. No me dejes solo, Jesucristo. Así como Moisés dijo: si tú no vienes conmigo, yo no voy a seguir, yo no voy a poder. Por eso, Espíritu Santo, yo cobro esta promesa, no porque soy digno, no porque merezco, no porque soy algo o alguien, sino por el amor que le tienes a tu Hijo, Padre. En el nombre de Jesús, honra sus palabras
en la vida de esta persona que está orando conmigo. Ora las palabras de tu Hijo Jesús. Honra, Señor, honrate a ti mismo. Y esta persona que va a obedecer esta guía espiritual, de dejar de turbar su corazón y creer en ti, en tu reino y en la promesa de tu Espíritu Santo, sea ahora llenada de tu paz, de tu gozo y de tu alegría. Porque hoy beberemos de la copa de la salvación del Señor, y todo aquel que cree en tu nombre será salvo. Todo aquel que confía que Jesucristo es su único Dios, Señor y Salvador, será salvo en tu santo nombre, oh Padre. Que estas aguas te glorifiquen, Señor, trayendo una nueva vida en Jesucristo a cada una de estas personas, Señor amado. En el nombre de Jesús los entrego a todos en tus manos y los bendigo. Que el Señor Todopoderoso resplandezca su rostro sobre ellos y que este día sea una bendición que sobreabunde para que tu nombre sea glorificado, que los enfermos sean sanados en este momento, Padre, que el oprimido sea libre en esta hora, que el angustiado sea libre de toda angustia, oh Señor, que el atormentado reciba tu poder ahora, y doy orden que toda influencia espiritual salga ahora en el nombre de Jesús. Te glorifico, Padre, y bebo con fe de la copa de la salvación de mi Señor. Beba con fe y crea que Jesucristo va a salvar su vida. Antes de que me compartirle este mínimo mensaje, sea un compartidor del reino de los cielos. Comparta esta palabra la mayor parte de personas que usted conozca. Comparta este video, póngalo en su estado de WhatsApp para que las personas puedan oír esta guía espiritual y acercarse al Dios Todopoderoso. Sea un compartidor del reino de los cielos. Comparta lo que de gracia recibe y Jesucristo va a honrar mucho su sembradura en el reino de Dios. Dios lo bendiga abundantemente y beba de la copa de la salvación y que Dios opere un milagro. Amén.